Muchas gracias a todos y todas. Como sabéis, hoy cerramos el ciclo de charlas de este año del OYU. Llevamos haciendo estas charlas desde 2007, bajo el título de ¿Te interesa? Intentamos abordar siempre problemas de índole político que consideramos desde el OYU que deben estar encima de la mesa, ¿no? Y que tenemos que abordar. Y venimos colaborando muchos años pues, con expertos que vienen a ayudarnos a comprender todos estos fenómenos, ¿no? Hoy contamos con Rubén del Campo, que es meteorólogo de AEMET, vecino de Logosa también. El año pasado fue condecorado con el Pillo de Plata por el Ayuntamiento de Logosa. Y nos ayuda a comprender el fenómeno del cambio climático, ¿no? Que muchos autores han catalogado no como un problema en sí, sino como una consecuencia, quizás un problema mayor, de este sistema económico, ¿no? Capitalista y extractivista que vivimos. Y nada, agradecemos a Rubén su presencia aquí, que además nos va a ayudar, iba a decir, a comprender, igual de una forma más objetiva. No sé si cabe ya la objetividad en este tema, o si ser objetivo es posicionarse políticamente ya, no lo sé. Pero bueno, nos va a ayudar a comprender el fenómeno desde un punto de vista mucho más pues, académico, ¿no? Científico, y a comprender también a nivel local cuáles son sus consecuencias. Así que tenemos la palabra, Rubén. Pues nada, muchas gracias a Loyu, al Ayuntamiento de Lodosa, por la invitación a hablar en mi pueblo. Hace 10 años estuve en esta misma sala, hablando del mismo tema, y han cambiado las cosas. La verdad que en 10 años ha ido más rápido el tema de lo que en aquel momento parecía que podría ir. Bueno, primero, el cambio climático se habla mucho y como acaba de decir, ¿no? Es un tema que está de máxima actualidad, ya desde hace años, pero últimamente pues es uno de los temas candentes. Ha entrado la política de por medio, pero no puede ser de otra manera también. De todas formas, aquí yo no voy a hablar mucho de política, voy a hablar de datos y de evidencias que ya hay y de lo que la ciencia dice que puede pasar. Le hemos puesto el título de la Ribera del Ebro porque así venía más gente, ¿no? Haciéndolo un poquito más local, pero realmente lo que sí hay que dejar claro es que es un fenómeno global, que afecta a todo el planeta y que tiene consecuencias locales. Entonces, lo primero, el cambio climático. ¿Qué es eso? ¿No? Porque esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Entonces, bueno, el sábado pasado era San Gregorio, ¿no? Y pues fue un día que hizo calor. Fue un día que creo que se llegó aquí a 30 grados, que para hacer principios de mayo, pues es calor. Bueno, pues eso, ese día, en San Gregorio, el tiempo del sábado pasado, por cierto, imaginaos, después de venir de la ermita todos aquí a hacer la charla, habría habido otro ambiente, ¿verdad? Bueno, pues lo que vivimos el sábado pasado era el tiempo del sábado pasado. Hoy, una semana después, pues está más nublado, esta noche ha habido tormenta, ha llovido, está un día pues un poco inestable, revuelto. Eso es el tiempo. Pero nos podemos preguntar, o nos podemos hacer memoria nosotros y decir, bueno, yo desde que voy a la ermita, desde que era crío, ¿qué tiempo suele hacer el día de San Gregorio? Aunque no es el mismo día, pero bueno, más o menos, ¿no? El segundo sábado de mayo, ¿qué tiempo suele hacer? Pues hay años que hace calor, como este año, otros que hay que ir a bajeras porque está lloviendo, otros que hace fresco, depende. Pues eso es el clima. Lo que suele hacer en un periodo determinado de tiempo es el clima. Entonces, pues podemos decir, ¿es normal lo que hizo en San Gregorio el sábado pasado? Bueno, era demasiado calor para la fecha. Lo que pasa es que cada vez es más normal. Entonces está habiendo un cambio en el clima. Lo que hace igual 30, 40 años era muy, muy raro, que hiciera 30 grados el día de San Gregorio, pues ahora, pues igual hace una vez cada 5 años. Pues eso es el cambio climático. Va cambiando lo que suele ser normal en el clima. Y a partir de ahí, esto que le hemos contado, a escala local, pasa en todo el planeta. Es un fenómeno global, ¿no? Que ocurre en todo el globo. Eso es el cambio climático. Sobre todo, ¿en qué se nota? Pues en que está subiendo mucho la temperatura, y eso lo habéis oído 1000 veces, ¿no? En los telediarios, en todas partes, que hay un calentamiento global, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que cada vez hace más calor. No es que siempre haga más calor, ¿no? Puede haber días frescos para la época, como ahora que estamos a mediados de mayo, que hace un poco de fresco, pero lo normal es que cada vez haga más calor. Es el cambio climático, y también habéis oído decir, y eso es porque se están emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que hay un gas de efecto invernadero que se produce al quemar combustibles, al generar electricidad, que es el dióxido de carbono. Y este gas se acumula en la atmósfera y tiene un efecto, pues un poco de manta, podemos decir. Cuando el sol calienta el planeta, llega energía y buena parte de la energía sale otra vez al exterior. Pero los gases de efecto invernadero lo que hacen es retener esa energía. ¿Qué pasa? Que estamos poniendo
por nuestras actividades, estamos haciendo involuntariamente, pero o no, pero lo estamos haciendo, estamos acumulando ese gas de efecto invernadero, entonces sigue entrando la misma energía, pero sale menos. Entonces hemos creado un desequilibrio. Antes el planeta estaba en equilibrio, pero ahora resulta que sale menos energía que la que entra. Y la temperatura sube por eso. Se va calentando. Hasta que llegue un momento en que dejemos de emitir más y entonces se llegará a un nuevo equilibrio. Ya no subirá más la temperatura, pero mientras sigamos emitiendo y se siga acumulando, la temperatura va a seguir subiendo. Y también habréis oído, bueno, pero ¿eso es culpa del hombre o ese gas puede ser porque los volcanes lo emiten? Bueno, ese gas sí, lo emiten los volcanes emiten otras muchas cosas, pero resulta que se sabe también que es debido a los gases que emitimos nosotros, porque si tú analizas la composición de ese gas, resulta que se sabe que es por la quema de combustibles fósiles. Pues bueno, ya tenemos el cuadro de situación. Hay gente que pregunta, vale, pero aún así, ¿seguro que el cambio climático es debido a la acción del hombre, con todo lo que hemos contado? Pues resulta que se analiza con modelos matemáticos, modelos informáticos muy potentes, cómo ha evolucionado el clima en los últimos 150 años, que es desde cuando más o menos empezamos a emitir gases de efecto invernadero, cuando empezó la revolución industrial, ¿no? Y con estos modelos informáticos lo que se hace es simular cómo habría ido el clima si no hubiéramos emitido gases de efecto invernadero, si los hubiéramos emitido, y comparamos. Y resulta que esta raya de la parte de arriba, donde se ve que sube la temperatura, es lo que se ha calentado el planeta contando con esos gases de efecto invernadero, contando con esa acumulación. Y esta raya, entre marrón y verde, que está aquí en el suelo, a esos modelos matemáticos se les ha quitado el dióxido de carbono. Entonces lo que se ve es que si no hubiéramos emitido gases de efecto invernadero en los últimos 150 años, el clima no habría cambiado, curiosamente. No, curiosamente. La razón es porque emitimos esos gases. Y es más, si no hubiéramos emitido gases de efecto invernadero, pero hubiéramos echado mierdecilla a la atmósfera, contaminantes del diésel y demás, curioso, pero incluso habría habido un enfriamiento. Porque los aerosoles, las emisiones de partículas, oscurecen un poco la atmósfera y entraría menos radiación. Habríamos hecho lo contrario, hacer que entrase menos radiación. Entonces, nuestra propia contaminación ha enmascarado un poco el calentamiento antropogénico, el calentamiento debido a la acción humana. Al contaminar, estamos también evitando que entre radiación, pero ahora hay legislaciones, afortunadamente, que limitan la emisión de aerosoles de estos contaminantes, y entonces parece que el calentamiento va más rápido. Es una consecuencia que tenemos que asumir, porque hay que emitir menos contaminantes, pero a la vez estamos favoreciendo el calentamiento. Bueno, total, que no lo digo yo, ni AEMET, lo dice el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un organismo que estudia miles de artículos científicos, que el cambio climático es debido a la actividad humana. Eso incluso es bueno, porque si lo hemos provocado nosotros, tenemos la capacidad, al menos teórica, de poder revertirlo. O sea que dentro de lo malo es una ventaja. Y bueno, se habla del calentamiento global, pero las consecuencias son muchas. O sea, la principal es eso, esa subida de temperatura, pero no se queda ahí. Pasamos de llamarle calentamiento global a cambio climático. Hay consecuencias en la circulación de la atmósfera. España es uno de los países que más calentamiento está sufriendo, pero no solo por esa atmósfera más caliente, sino porque las situaciones atmosféricas que hacen que haga más calor son más frecuentes ahora que hace muchos años. El océano se calienta, tenemos los mares también que baten récords de temperatura, eso no es bueno para los animales que viven allí. Hay un descenso de la productividad, entonces en algunos países que viven de la pesca, sobre todo en los trópicos, lo pasan mal. En la superficie terrestre, esto es un poco contraintuitivo, pero el planeta está más verde. Entre que hay más gases de efecto invernadero que ayudan a que la producción vegetal sea mayor y que en general llueve más, que esa es otra de las consecuencias, pues el planeta está más verde. Y muchas veces habréis oído, joder, pero no decían que iba a ser todo un desierto. Bueno, pues en general, con el cambio climático, lloverá más. Menos aquí. Se nos ha tocado. No, es verdad, estamos en una zona geográfica muy cerca del continente africano. El continente africano, el norte de África, es un desierto puro y duro. Bueno, pues
Por ese cambio en las circulaciones atmosféricas nos va a tocar, nos está tocando ya, y además de forma muy rápida, que todo ese clima desértico vaya subiendo hacia arriba. Entonces ahora no se nota mucho, pero por ejemplo la sequía que, aquí no tanto, pero la sequía que hay en Andalucía desde hace 8 años ya, pues es la sequía más larga de toda la serie histórica. O sea, parece, bueno, en Andalucía siempre ha habido sequías, sí, siempre hay de vez en cuando sequías, pero la de ahora lleva 8 años ya. La más larga hasta ahora había sido de 5 años, de 8 que se sepa no había habido. Pues se nota. La de Cataluña, que están los pantanos, pues también suele haber sequías en el Mediterráneo habitualmente, pero tan intensa como la de Cataluña, nunca. Entonces ya se empiezan a notar esas cosas, ¿no? Bueno, pues todos esos cambios se van ya acumulando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el cambio climático lo que hace sobre todo es que los fenómenos meteorológicos más extremos, los que más, podemos decir, más impacto causan, los más dañinos, vayan a más, y además, otra serie de cosas, ¿no? Son más intensos. Por ejemplo, la Filomena, otra cosa contraintuitiva, ¿no? La nevada de Filomena. Dice, joder, pero si hace más calor, ¿cómo puede caer esa pedazo de nevada? Y la ola de frío que hubo después. Pues esto todavía hay que analizarlo más, esto lo está investigando mucha gente, pero es posible que una nevada tan tremenda como esa no hubiera sido posible sin el cambio climático. Y uno dice, joder, pero ¿qué me estás contando? Pero si hace más calor, bueno, claro, hace más calor, pero olas de frío puede haber. Pero resulta que al hacer más calor, los mares evaporan más agua y cuando llega una borrasca con frío, la cantidad de nieve que te puede caer pues es mayor. Y así tuvimos una nevada en Madrid, medio metro de nieve que no había visto en la vida, pues igual, ¿no? Bueno, o temporales de lluvia en el Mediterráneo, que son muy habituales, pero que también van a más. O sea que esa es la cuestión, que son fenómenos más intensos, más frecuentes. Esto también es algo que se está analizando mucho. Y aunque en el Mediterráneo sobre todo, pero aquí también se nota, pues estas tormentas como las que estamos teniendo son habituales, resulta que las más chungas, las más fuertes, las que más lluvia torrencial dejan, pues van a más. No se nota mucho, pero han aumentado un 20% ya en el Mediterráneo esas lluvias torrenciales. O sea que siempre dicen, no, si gotas frías ha habido siempre. Sí. Pero ahora hay más. O sea que y eso está constatado, ¿eh? Hay más, son más frecuentes. ¿Hay fenómenos extremos en sitios nuevos? Bueno, pues el mapa igual no se ve muy bien, pero este es un mapa de la península ibérica del 1 de septiembre del 2020 y esto es el símbolo de un ciclón tropical en la península ibérica. Es la tormenta tropical Alfa. Lo pone ahí. Tormenta subtropical Alfa. Es un huracán en pequeñito. Nunca, desde que hay constancia, se había formado un huracán en la península ibérica o un pequeño huracán en la península ibérica. Claro, con mares más calientes y con la atmósfera un poco revolucionada, pues puede empezar a ver estas cosas. Ya se están observando. O sea, esto no es a futuro. Esto no decimos, ¿habrá huracanes? No, ya ha habido. En el 2020, creo que fue, o 21, no me acuerdo ahora del año, pero hace relativamente poco. En momentos distintos, porque siempre se dicen las gotas frías allí en el Mediterráneo, en otoño, ¿no? Cuando suelen venir esos temporales. Bueno, pues ya hay gotas frías de la misma magnitud que en otoño en primavera, en abril, por ejemplo del 2019, que es cuando más frío casi está el mar. Que digo, pues ya, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ya no hay una época casi de seguridad, ya puede ser en cualquier momento del año. Y sobre todo, hay combinaciones nuevas de fenómenos extremos. Por ejemplo, ahora las olas de calor acompañadas de sequía son más frecuentes. ¿Y eso qué produce? Pues situaciones como la de los incendios forestales que vivimos aquí en Navarra, por ejemplo, en junio de hace 2 años, que se quemó media zona media. Pues claro, veníamos de un mes de mayo y un mes de junio que eran temperaturas de pleno agosto con muy poca lluvia. Y eso cada vez está ocurriendo más también. Bueno, pues ya veis que hay un montón de fenómenos que se intensifican. Y nada, la temperatura, bueno, pues lo comentamos, no es el fenómeno que más se nota. Le dice ahí, los veranos se han calentado cerca de 1,9 grados desde los años 60 en España. Bueno, y uno dice, pues 1,9 grados, pues ahí hizo 20 grados, hoy hace 21,9, pues tampoco es mucho. 1,9 grado, ¿no? Bueno, pues cuando hablas de un territorio como la península ibérica, que es medio millón de kilómetros cuadrados, y analizas 60 años, 1,9 grados es mucho. Y estas son las temperaturas de los veranos. En la gráfica, si la veis, ya se ve, ¿no?, una tendencia.
Fijaos, a mí como me gusta el frío, el verano más frío fue el del año 77, que es cuando nací, que tuvo una temperatura de 19 grados, pero es que el del 2022 tuvo una temperatura de 5 grados más. Si decimos que 1,9 es mucho, pues 5, entre el más frío y el más caliente, ya es una burrada. Pero ya se observan cosillas, ¿no? Sobre todo este verano de aquí, que sobresale sobre el resto bastante, que fue el del 2003, que fue el primer verano en el que la gente empezó a decir, aquí ya está pasando algo, esto ya no es normal. Yo creo que fue el momento en que la gente empezó a decir, joder, como esto sigue así, bueno, pues fue el primer verano en el que se pasaba de 23 grados de temperatura media en España. El primero, desde 1961, pero esta gráfica se queda corta, se puede ir hasta 1860, que AEMET tiene ya una base de datos un siglo más atrás. Y sale lo mismo, el primer verano por encima de 23 grados es el del 2003, pero es que luego, desde el 2015, hemos tenido otros 4, como el del 2003 o parecido, ¿no? O sea que ahí está esa mayor frecuencia de veranos. Eso en España, pero como lo hemos titulado el cambio climático del Valle del Ebro, vamos a acercarnos un poquillo al Valle del Ebro. Y bueno, nos venimos a Navarra. Es el mismo gráfico, pero para Navarra, en este caso. Y el Valle del Ebro está en... Nosotros estamos en Navarra, podría haber puesto de La Rioja, pero bueno, en cualquier caso nos sirve. Y pasa lo mismo. Vemos el del 77 fresquito, el del 2003 disparado, el primero en el que se pasa de 21, bueno, el del 95 también, 21 grados, 95-2003. Y a partir del 2015, otros 5. Si nos vamos un siglo y pico para atrás, ninguno. Desde el 2015, 4 así, 4 veranos, y esto va más. ¿Y en qué se nota? Ahora voy a poner una gráfica que es un poco pintoresca y que si no se explica no la entiende nadie, yo el primero, pero que deja claro muy bien de qué va esto. Esta es una gráfica que la han hecho, bueno, los primeros que la desarrollaron fueron el programa Copernicus, que es un programa de la Unión Europea para analizar el clima, y lo que viene a marcar cada raya roja hacia arriba y cada raya azul hacia abajo son récords de calor y de frío, desde 1950 hasta el 2024. Es un poco complicado, pero vamos a intentar explicarlo. Hay aquí una rayita negra, una especie de línea, mejor dicho, ¿no?, que hace así como una especie de curva. Pues la curva lo que indica es los récords que tendría que haber habido cada año en un clima no alterado, en un clima natural, normal, ¿vale? Tanto récords de calor como de frío. Los primeros años hay muchos récords porque es cuando empieza el análisis. Si tú tienes solo un año de análisis, pues todos los días son récords. Como es el único año que tienes, el segundo año ya tienes dos años, pues un día puede ser récord, no, porque ha sido el año pasado. Va bajando la cantidad de récords. Pero en definitiva, conforme nos vamos alejando, cada vez hay menos posibilidad de récords. Y fijaos, los récords de calor a lo largo del año, claramente disparados con lo que sería normal en los últimos años. Muy disparados. Y los de frío, pues casi, es que no hay. Pero alguno hay. Por eso hay filomenas todavía, porque alguno puede haber, ¿no? Y esto deja muy claro. O sea, con el cambio climático a veces parece que exageramos y que antes no hacía calor y ahora estamos todo el día hablando de calor. Pero claro, la proporción de récords de calor a frío en los últimos 10 años es de 28 a 1. 28 récords de calor por cada récord de frío, ¿no? Ahí se nota muy bien. Y entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué futuro van a tener aquí estas jóvenes que están ahí sentadas tan a gusto? Bueno, pues ahora hemos visto lo que ha pasado y que lo que nos dicen los modelos de predicción que va a pasar, esta raya que tampoco ahí se ve muy claramente. Bueno, si partimos, lo hemos explicado antes, los veranos han calentado 1,9 grados desde los años 70, lo que nos dice para España es que en el 2050, cuando esta gente tenga más o menos mi edad, aproximadamente, que tampoco es tanto, dentro de 30 años, las Olimpiadas de Barcelona fueron hace 30 años, no es tanto. Bueno, pues hablamos de otros 2 grados más. O sea, todavía probablemente la temperatura suba a mediados del siglo otros 2 grados más. Y eso ya decimos, eso es mucho, eso es mucho. Pero es que aquí estamos hablando, esto lo hemos comentado al principio, esto del calentamiento es por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos hacer cosas o no. En este gráfico, este es el gráfico optimista. Este es el que dice, pues sí, vamos a hacer cosas. Vamos a limitar las emisiones, vamos a apostar por las energías verdes, y vamos a llevar un ritmo de vida más sostenible, vamos a decirlo así. 2 grados, con este. Pero luego está el episodio
o mejor dicho, el escenario pesimista, que por desgracia cada vez es menos pesimista y más realista, que es que pues no hacemos nada. No es que no hagamos nada, es que vamos a seguir así. Seguimos quemando combustibles fósiles al mismo ritmo o más. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que en vez de 2 grados, la cosa... Bueno, a mediados del siglo más o menos se mantiene en 2 grados el calentamiento. Pero a final de siglo es cuando se nota y nos vamos a 4 grados. Claro, a lo mejor puede decir uno, bueno, pero a final de siglo ya es más de la vida, ¿no? Pero bueno, esto es el futuro para nuestros hijos o nietos. 4 grados, hemos dicho que se ha calentado 1,9, pero 4 grados son 4 grados. Y diciendo, ¿qué puede representar eso? Pues eso es que el clima de Lodosa será el de Sevilla. O sea, las temperaturas de verano de dentro de 50, 60, 70 años, en el escenario de emisiones, yo diría en el ritmo actual, porque el ritmo que vamos es el escenario pesimista, pues serán veranos no del Valle del Ebro, del Valle del Guadalquivir. Lo que ahora, la misma frecuencia que ahora tenemos 36, 37 grados en Lodosa, pues serán 40, 41 o 42. Eso de normal. Como es un verano caliente, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pues esa es lo que dice la ciencia, ya que va a pasar. No estamos haciendo aquí con la bola de cristal nada. Evidentemente se ven incertidumbres, porque hay muchos modelos que analizan toda esta historia, no es un señor solo que está ahí haciendo su análisis, pero la mayoría se nos va a 4 grados. La temperatura, la lluvia, que es otra cosa que interesa mucho. Este es un gráfico de lluvias en España desde los años 60, y uno lo ve y se plantea, ¿llueve ahora menos en España que antes o no? Y uno lo ve así y dice, pues igual, a lo mejor. Pues la respuesta es esa, pues a lo mejor. ¿Por qué? Porque aquí no podemos decir como con la temperatura, sí, hace más calor. Aquí no podemos decir, sí, no, llueve menos. No lo podemos decir, porque la lluvia es muy escurridiza. Hay sequías, hay años que llueve muy, muy poco, y al año siguiente, pues todo lo que no ha llovido te lo compensa en unos pocos meses. No hay una tendencia clara en España en cuanto a la lluvia. De hecho, sí que puede haber un poco de tendencias de los años 60 hasta ahora, pero porque en los años 60 llovió mucho, de los 50 y 60 llovió mucho. Y entonces decían, pues vamos a hacer pantanos, que como llovía tanto, se consideraba que realmente había materia prima, lluvia suficiente para mantener los embalses a buen nivel. Pero si miras hacia atrás, no hay una tendencia en el conjunto de España. Ya ves, años muy secos como el 2005, el 2012 o el 2022. Otros años llueve más. Pero si nos vamos ya un poquito... Bueno, y luego en Navarra. ¿Qué pasa en Navarra? Pues parecido. Claro, es una región más pequeña y hay más saltos de un año para otro, ¿no? Por ejemplo, el 2022, lo que os decía antes, el del incendio en la zona media, aquel tan potente, pues fue el año más seco desde los años 60 por lo menos. Probablemente si vas hacia atrás, hasta los años 40 del siglo XX, que fueron muy secos, no había cosa igual. Pero en los años 40 no hacía tanto calor. Ahora estamos juntando lo que os decía antes, calor y sequía. Los bosques lo pasan fatal y los cultivos también. Bueno, pues Navarra llueve menos. Aquí abajo se puede afinar un poquillo más. Con este mapa es fácil de ver, ¿no? Lo que está en verde es que llueve más. Hay zonas que llueve más, ahora que hace 60 años. Por ejemplo, en la zona más seca de España llueve más. Y esto también es contraintuitivo. Y dices, joder, pero si me acabas de decir que vamos a ser más desérticos, ¿cómo es posible que en esa zona lluevamos? Bueno, pues toda la zona occidental, donde venían las borrascas antiguamente, como decían aquí la gente mayor de Castilla, toda esta zona está recibiendo mucha menos lluvia. Hay zonas de Andalucía que llueve casi una cuarta parte menos que hace 40, 50, 60 años. Pero Navarra, que está ahí arriba, pues también llueve un poquillo menos, un 12% menos. Lo que pasa que ahora lo veremos, la diferencia es cómo llueve ahora. Ahí sí que es notable. Entonces, bueno, luego lo veremos. De momento, si nos vamos a nuestra zona, ¿qué va a seguir pasando? A mediados del siglo XXI, cuando esta gente tenga vida más o menos. Porque va a haber más o menos lo mismo que ahora. Si es que no hay una tendencia, si llueve un poquito menos, un 12% menos, pero tampoco se nota mucho. En el mapa aparece en blanco Navarra y La Rioja, para juntar ahí el Valle del Ebro, pues porque más o menos lloverá lo mismo. En el sur, ya se ve en amarillo, eso sí que indica que va a seguir lloviendo menos, que el desierto va para arriba.
Pero en el norte todavía nos libramos un poco de la cantidad. Está en blanco. Bueno, pues más o menos se verá lo mismo. Pero aquí el mapa que marca el número de días de lluvia, nos dan claramente a menos. Entonces, a ver, si llueve más o menos lo mismo, pero en menos días, ¿cómo llueve? Pues más fuerte, llueve peor, entre comillas, ¿no? Hay más situaciones de tormentas tipo las de estos días, que no están mal, pero a veces pues, pueden ser tormentas más fuertes, más intensas y que muchas veces hacen más daño que arreglan cosas, ¿no? Sobre todo si vienen con granizo y demás. Pues eso es lo que ya se está empezando a observar y lo que parece que va a seguir pasando. Aquí nos hemos ido al escenario pesimista, porque tampoco hay mucha diferencia con el optimista. Y bueno, podría decir, no se nota mucho, pero sí que hay una bajada en los días de lluvia. Una bajada en los días de lluvia, pero cantidad de lluvia parecida. Y eso ya se está notando. En España, lo decía al principio, las lluvias torrenciales son más torrenciales. O sea, que llueve más, con más fuerza. Llueve peor. Había un meteorólogo antiguo que decía que en España no sabe llover, ¿no? Porque siempre hay sequías y luego te viene un temporal que te inunda todo y es una lluvia poco útil. Pues no sabe llover y sigue sin saber, ¿no? Y luego una cosa que interesa mucho, pues sobre todo al campo, ¿no? Los fenómenos de pequeña escala, que llamamos en meteorología. Las granizadas, las tormentas fuertes, los tornados. ¿Esto va a ir a más, va a ir a menos? ¿Qué está pasando? Pues aquí lo mismo, tampoco está muy claro. Lo dice ahí, ¿no? Los tornados, granizadas, los rayos, las tormentas. No hay observaciones suficientes. O sea, esto no es que la ciencia diga, no va a pasar nada. Es que para poder hacer ciencia hay que tener muchos datos. Y de estas cosas, por desgracia, no hay demasiados datos todavía. Ahora ha salido un análisis de una granizada que hubo, no sé si os acordáis, en Gerona hace 2 años, unos pedruscos pues de 180 gramos, algunas piedras, pues una granizada que murió una niña incluso de un impacto. Y que el estudio dice que sin el cambio climático habría sido imposible una granizada de ese tipo también, pero son todavía estudios muy incipientes, ¿no? Hay que hacer más, hay que seguir viendo más. Pero desde luego, en una atmósfera con más energía y con mayor probabilidad de situaciones adversas, es probable que vayan a más. Lo que pasa es que ahora mismo todavía no lo podemos constatar, ¿no? Seguramente en el Valle del Ebro, de hecho, ya ha habido algunos episodios recientes, por ejemplo, bueno, en el Valle del Ebro, en la cuenca del Ebro, si os acordáis de un episodio que hubo hace 5 o 6 años en la zona media también, que se desbordó el Filapos, en Tafalla, y en Olite, y fueron unas lluvias también que luego mi compañero Pello Oria, que era el delegado de la AMT en Navarra, analizó y también llegó a la conclusión de que no había llovido en tan poco tiempo en esa zona, pues por lo menos en los últimos 100 años con tanta intensidad. O sea, ya se ha notado. El 1 de septiembre de 2022, poco después, fue el día más lluvioso en Tudela, también en 100 y pico años de datos. Bueno, no pasó nada porque llovió en muchas horas, pero ya se empiezan a ver esas cosillas también, no tanto como la temperatura. Y luego, pues hay gente que legítimamente puede dudar, ¿no? Y decir, oye, esa ola de calor o esas inundaciones que ha habido, ¿por qué me estás diciendo que son por el cambio climático? Si siempre ha hecho calor, o si siempre ha habido inundaciones, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? Y le dice, hombre, saberlo, pues honestamente, al 100% de seguridad no lo sé. Pero hay una cosa que se llama estudios de atribución, súper complicado, súper complejo de hacer, pero que básicamente estos estudios lo que hacen es analizar la probabilidad que tiene un fenómeno de ocurrir con cambio climático y sin cambio climático. Y entonces pues uno se pone a analizar, y por ejemplo la ola de calor que hubo en junio del 2022, o sea, el incendio famoso en la zona media, es 30 veces más probable con el cambio climático. O sea que si hace un siglo podía ocurrir 3 veces por siglo, pues ahora puede ocurrir una vez por cada 3 años más o menos. O sea que se ha incrementado muchísimo. Pero por ejemplo hay un estudio muy curioso, me hace gracia pero poca. Hubo unas lluvias torrenciales, es que en Europa, hay que decirlo, el cambio climático también se usa para lanzar balones fuera, también hay que decirlo. Hubo unas lluvias torrenciales en Europa importantes, en julio, que se inundó, bueno, Holanda, Alemania, en Luxemburgo, fue catastrófico, la verdad. En el año 2021 creo que fue, o por ahí, no me acuerdo ahora del año, pero hace poco. Y enseguida, pues, bueno, los políticos, el cambio climático, tal. Entonces, un grupo de científicos, que además está especializado en hacer estudios de atribución, dijo, pues vamos a analizar
sin cambio climático la probabilidad que hubiera tenido esta lluvia y con cambio climático. Bueno, pues al hacer el análisis les salía, porque era más o menos igual de probable un episodio, o sea, era un episodio muy raro, muy poco habitual, pero con cambio climático o sin él, habría sido más o menos igual de poco probable. O sea, no influyó el cambio climático en estas lluvias. Pero claro, luego uno ve las fotos del pueblo este, inundado, y puede pensar así, dice, joder, ¿dónde estaba el pueblo levantado? Pues en el meandro de un río. Entonces, aunque tarde 50, 100, 200 años, el agua acaba volviendo a su sitio. Entonces, la evolución del territorio pues es fundamental. En este caso, no fue el cambio climático el culpable de esa catástrofe. Fue la acción humana, pero de otra manera, ocupando espacios que no tenían que haber ocupado. Y este caso fue muy claro, ¿no? No todo es cambio climático. El cambio climático es un problema fundamental que acrecenta otros problemas que ya tenemos, ¿no? Y bueno, la biodiversidad, una crisis de biodiversidad tremenda y de extracción de recursos que hay, pues el cambio climático es efecto, es causa, está todo relacionado, ¿no? Pero hay algunos problemas que ya venían de antes y tampoco vale decir, no, pues el cambio climático, no, ya había cosas que estaban mal hechas de antes y como la cosa no va a ir a mejor, pues seguramente esas cosas que estaban mal hechas de antes habrá que repensarlas, ¿no? De hecho, bueno, pues lo que he dicho, el clima está cambiando ya y va a seguir cambiando más. O sea, la cosa no va a mejorar, seguramente. Incluso aunque se parasen todas las emisiones de golpe de un día para otro, por la propia inercia de la atmósfera, seguirá el calentamiento, seguirán los efectos adversos, tormentas, olas de calor y demás. Entonces hay que ir en dos direcciones. Una que es la adaptación, que eso es clave, ¿no? Estamos diciendo, si ahora olas de calor en junio son 30 veces más probables que hace 50 o 60 años y sigue habiendo colegio en junio, pues a lo mejor los colegios tienen que plantearse un sistema de climatización, si van a tener que seguir yendo los críos al colegio en junio, por ejemplo. Ahora en Madrid las piscinas las abren el 15 de mayo, que desde que las abren el 15 de mayo todos los años hace fresco hasta junio, pero es tontería, ¿no? Pero realmente es una adaptación, parece una chorrada, pero es una adaptación también. Abrir antes las piscinas, las campañas de incendios ya empiezan antes también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues está la cosa adelantando, los calores de verano se adelantan. Y lo mismo pues para las lluvias, ¿no? Habrá que buscar también, como digo, si se juntan las sequías y el calor, pues los recursos hídricos van a tener que gestionarse bien para poder dar servicio al consumo humano, al riego, al industrial y a todo, porque va a haber más demanda de agua, eso está claro. O sea que la adaptación es fundamental. Y luego la mitigación. ¿La mitigación qué es? Pues evitar o, digamos, reducir las causas de lo que provoca el cambio climático, que ya lo hemos dicho, el CO2 famoso, ¿no? El que parece que lo estamos aquí demonizando al pobre. Lo primero que hay que decir, si no hubiera CO2 en la atmósfera, no estaríamos aquí, porque la temperatura media del planeta sería 30 grados más fría. Estaríamos en un casquete de hielo permanente. El gas de efecto invernadero, el CO2, es fundamental para la vida. El problema es que hemos roto ese equilibrio. Que es otra cosa que gente que duda dice, joder, pero si es el 0,02%, no, ahora ya no, ahora es el 0,04%. Pero el 0,04% es muy poco. Vale, pues tómate cianuro al 0,04%, a ver qué te hace el cuerpo. O sea que hay cosas que por muy poca cantidad que tengas, realmente el efecto es grande, ¿no? Bueno, pues ese CO2, que es la causa fundamental de esas emisiones, claro, se dice fácil, pues se reducen y ya está, arreglado. Pero claro, reducir las emisiones de efecto invernadero, pues es cambiar el sistema. Así tal cual, o sea, el sistema económico de civilización casi, ¿no? O sea, no es una cosa ni que se pueda hacer de día a mañana, ni de que no vaya a tener consecuencias, que eso hay que decirlo también. Se habla de transición justa, se dice, pero hay que hacerlo, ¿no? Es una cosa que no se puede hacer muy rápido. En cualquier caso, ahí lo vemos, hasta el 2050, más o menos, hagamos lo que hagamos, la cosa va a ir igual, se va a ir calentando todo más y estaremos hablando en el 2050 de 2 grados más. Parece poco, pero es tener veranos como el de hace 2 años o el del año pasado, que fueron tremendos, de forma normal. Los que vengan calientes ya ni os cuento eso, dentro de 30 años que no es mucho. Pero a partir de ahí es cuando se va la cosa ya, se abre el abanico. Si de verdad hacemos
pues la temperatura se mantendrá. Y como habréis oído en los telediarios, si nos quedamos en 1,5 grados con respecto al calentamiento preindustrial del planeta, ahora estamos en 1,2, pues bueno, los peores efectos del cambio climático se podrán, digamos, se podrá hacer frente a ellos, ¿no? Se podrá hacer frente a ellos. Con el grado y medio, que ya nadie confía en que se vayan a mantener, ¿no? Pero bueno, y de ahí, si decidimos seguir con un modelo similar al actual, pues nos podemos ir a, incluso en el peor de los escenarios, 5 grados más. Y eso ya es una hecatombe, directamente, ¿no? Tampoco hay que ponerse alarmista, ni me gusta ponerme alarmista, pero con el peor escenario hablamos de que pueden extinguirse más o menos la cuarta parte de las especies que hay en el planeta o la mitad de las especies marítimas, ¿eh? Con lo cual, pues la cadena alimenticia ya nos ponemos un problema muy muy gordo. Nosotros no, los hijos de esta gente seguramente, pero es lo que dejamos, es nuestro legado, ¿no? O sea, se acordarán de nosotros como los que hicieron que este era un planeta casi inhabitable. Ese quizás es el peor de los escenarios, ¿no? El más realista nos lleva a 4 grados que también tiene su problemón. Pero esto es lo que hay. ¿Sí? Entonces, adaptación, mitigación. Y nada, pues esto era un poco lo que os quería contar. No sé si os he abrumado, si os ha parecido bien. Y si tenéis alguna pregunta o hacemos un coloquio, si ya por mí encantado.